Revelado, el increíble niño que domó al caballo del hacendado, transformando su vida en un sorprendente giro del destino. Javier, un niño de 12 años, vivía en un pequeño pueblo de México donde la opresión palpable de la desigualdad lo envolvía en cada rincón de su hogar. Hijo de campesinos, presenciaba el incesante esfuerzo de su madre cada tarde, sus manos desgastadas pero firmes, y la mirada de su padre, un reflejo de amor y miedo por el futuro que aguardaba. La lucha diaria los envolvía, pero en el corazón de Javier latía una chispa, una conexión especial con los animales que parecía sacarlo de ese ciclo de dolor. Un día, el silencio se rompió en el rancho del temido Don Miguel, cuando un semental indomable comenzó a causar estragos. Los hombres que debían trabajar temían al caballo tanto como al hacendado mismo. Con cada relincho, sentían que el caos se desataba, y Javier sabía que debía actuar. Su corazón latía con fuerza, aunque dudas y miedos acechaban su mente. ¿Cómo podría un niño como yo domar a una bestia tan poderosa? Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Javier se retorcía en su cama. Palabras de aliento y sabiduría de su madre resonaban en su mente: la perseverancia y el esfuerzo honestos son la clave. Pero efectivamente, sentía que su juventud era un obstáculo, que los adultos veían con burla su aspiración. Pensaba en sus padres y los sacrificios que habían hecho, pero un compañero del rancho, al verlo intentarlo, se atrevió a interponerse en su camino, burlándose de él. «Nunca lo lograrás, niño. Deja esto a los adultos», le dijo, y Javier sintió como si cada una de esas palabras fuera un golpe en su pecho. El miedo y la rabia se mezclaron en su interior, y esa injusticia lo llenó de determinación. La presión aumentaba, notando la mirada de desconfianza de los mayores y los susurros a sus espaldas. Pero desde que escuchó una conversación entre Don Miguel y su sirviente, había comprendido que había algo más en juego. «Ese caballo es un símbolo de mi poder», dijo el hacendado, y Javier sintió una conexión con el semental, como si su dolor y su historia se entrelazaran. «¿Por qué no puedo ser yo quien lo entienda?», se preguntaba, mientras repasaba la situación en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Lograr domar al semental no era solo una hazaña, era una lucha personal. Javier sentía su mente acelerada, cada posible acercamiento se convertía en un dilema que lo consumía. Tenía miedo a fracasar, pero más miedo tenía a no intentarlo. En sus noches de insomnio pensaba en el rostro cansado de su madre, en la sonrisa de su padre, y en cómo un simple niño podría cambiar su destino. Imaginaba el momento en que ese caballo lo mirara a los ojos, y en lugar de miedo, viera fuerza y conexión. Pero a cada intento, el futuro se sentía más distante y el dolor de ser subestimado le hacía cuestionar si realmente era capaz. Mientras el sol del atardecer iluminaba el campo, Javier se encontró frente al semental. Su corazón palpitante le decía que este era su momento. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento decisivo, un secreto revelador se materializó en su mente, y el peso de la verdad cayó sobre él como una tormenta implacable, dejándolo suspendido entre la esperanza y el miedo. ¿Estaría preparado para enfrentar no solo al caballo, sino todo lo que significaba en su propia vida? La historia queda en un delicado hilo, lista para desatar la verdad que podría cambiar su destino. El amanecer llegó, y con él la determinación de Javier se erguía como un faro en su mente. Pese a lo sombrío de la noche anterior, su resolución se había vuelto más férrea. Sabía que ese encuentro con el semental no solo significaría la posibilidad de domar a la bestia, sino un enfrentamiento con su propio temor, inseguridad y la subestimación que la vida le había otorgado. En ese momento, la idea de hacerse escuchar y validar su propio valor empezaba a ocupar cada rincón de sus pensamientos. Con cada paso hacia el rancho, Javier no podía evitar recordar las sombras de burlas y desdén que había enfrentado. Sentía, dentro de él, una combinación caótica de ansiedad y coraje. No solo se jugaba su reputación, sino su identidad. La visión del semental, con su fuerza y su indiferencia, se convertía en un espejo que reflejaba los muros que había construido alrededor de su ser. En lugar de huir de esas verdades, decidió que debía utilizar lo que había aprendido de su vida campesina, la paciencia,
la observación y la empatía. Cuando Javier llegó al lugar donde el caballo se agitaba, su alma vibró al unísono con la energía del animal. Esta vez, no iba a buscar dominarlo, iba a intentar comprenderlo. Aún lo rodeaban las miradas de escepticismo, pero en lugar de ser un peso, esa presión se convirtió en combustible. El murmullo de los hombres que habían dudado de él se desvaneció en su mente, y solo se escuchaba el latido de su propio corazón, sincronizado con el del semental. A medida que Javier se acercaba, sus pensamientos giraban en torno a una nueva estrategia. Recordó cómo su madre le había hablado acerca de la crianza, la forma en que su abuelo cuidaba de los animales, logrando generar confianza. A veces ganar significa hacerse amigo, murmuró para sí mismo. Se posicionó en un lugar estratégico, permitiendo que el semental lo viese, manteniendo la calma. Sus manos se mantenían abiertas y libres, demostrando que no traía amenazas. Javier inhaló profundo y se concentró en su respiración. Entonces, lentamente comenzó a avanzar, un paso tras otro, atraído por la presencia del caballo. Cada movimiento que hacía era metódico, observaba sus reacciones, notando cuando se tensaba o se calmaba. Más que nunca, deseaba que él entendiera que no era su enemigo. A medida que pasaban los minutos, una chispa de conexión pareció iluminar el aire. Las reacciones del caballo comenzaron a suavizarse, y Javier notó cómo la tensión en su cuerpo se desvanecía poco a poco. Un instante fugaz lo detuvo, y por un segundo, sintió que todo el burbujeo de su corazón se acallaba al observar al animal, ahora un poco menos indómito, pero no podía relajarse, sabía que el verdadero desafío aún estaba por comenzar. En su mente, una pregunta retumbaba con fuerza: ¿qué pasará cuando el miedo se convierta en respeto y confianza? ¿Cómo reaccionará el semental? La revelación que había encontrado en este encuentro era solo un atisbo del potencial que podía alcanzar. Este no era simplemente un ejercicio de valentía, estaba al borde de un despertar interno que podría catapultarlo a una nueva identidad, pero cuando menos lo esperaba, un estruendo resonó en el aire, y el caballo, asustado, se lanzó hacia él, desatando una energía salvaje que le hizo retroceder. En ese instante crucial, todo lo que había aprendido, todo lo que había sentido y los pasos que había dado se podían perder en un segundo. Esa inestabilidad lo abrumó, y Javier se dio cuenta de que debía gritar al mismo tiempo que su ser más profundo clamaba por el control. «No. Espera», gritó, con una mezcla de miedo y decisión, reconociendo que estaba a punto de perder no solo el momento, sino su oportunidad de transformar su vida para siempre. ¿Podría realmente sobreponerse a esto, superar tanto miedo y dar un paso más hacia el cambio que tanto deseaba? El grito resonaba dentro de su ser, y en esa voz temblorosa se deslizó una nueva esperanza. Había llegado el momento de enfrentar no solo al semental, sino a todos sus miedos y determinaciones, a la esencia misma de quien quería convertirse. El caos que siguió al grito de Javier lo sumió en una conmoción vertiginosa. El semental, en su furia, troteó en círculos, agitado, exhibiendo su fuerza desenfrenada. Sin embargo, el corazón del joven latía con una mezcla de temor y determinación. Más que una simple prueba de dominio sobre el animal, se había convertido en una batalla interna. Javier reflexionó rápidamente, recordando todo lo que había aprendido no solo sobre los caballos, sino sobre sí mismo. Cada paso que daba hacia el semental era un paso hacia la aceptación de sus miedos. No es solo un caballo, pensó. Es la representación de todo lo que no he podido controlar en mi vida. En esa revelación, entendió que el primer paso para ganar al semental era mantenerse firme en su propia verdad, sin importar la presión externa. Así, en lugar de retroceder, se plantó con ambos pies en la tierra. Estableció contacto visual con el animal, enfocándose en su respiración. Debemos encontrar un camino juntos, le dijo en su mente, disolviendo la sombra de la duda que lo seguía. Allí, en la penumbra de la incertidumbre, un destello de claridad se hizo presente. Para ganarse la confianza del semental, debía liberarse del miedo. Con cada exhalación, Javier sintió como la ansiedad cedía lugar a la calma. Se movió lentamente, permitiendo que el caballo lo viera no como una amenaza, sino como alguien dispuesto a escuchar. Podía ver la curiosidad emergiendo detrás de la bravura del semental. Por primera vez, entendió que el verdadero poder no residía en la fuerza física, sino en la conexión emocional. Al aproximarse nuevamente, Javier se centró en cada movimiento, ajustando sus pasos a la disposición del caballo. La clave estaba en mantener la cercanía, pero sin invadir su espacio personal. Era un baile, un arte que mezclaba respeto y valentía. Yo también he sido un semental en mi vida, pensó.
las veces que se sintió acorralado, juzgado, y su respuesta fue escapar. Con esa perspectiva, decidió que ahora era el momento de transformar ese miedo en una fuerza propulsora. La energía del semental comenzó a cambiar. Su cuerpo, antes rígido y defensivo, empezó a mostrar señales de calma. Javier sintió que, lentamente, los muros que había construido a su alrededor se desmoronaban. Cada gesto del caballo reflejaba sus propias inseguridades, y por primera vez, pudo ver el camino hacia la comprensión. Se vislumbraba un cambio no solo en el semental, sino también en él mismo. Sin embargo, una voz interna le advirtió que no debía confiarse. A pesar de lo prometedor de este cambio, la conexión emocional era frágil. Mientras el caballo parecía relajar su postura, se cuestionó si realmente era capaz de mantener ese nivel de calma. Por un segundo, la sombra de sus miedos volvió a asomarse. ¿Qué pasará si fallo nuevamente? La duda chisporroteó en su mente, pero decidió que no podía dejar que eso lo dominara. Entonces, con un enfoque renovado, se acercó un poco más, sus brazos extendidos, mostrando que su intención era puramente amistosa. El semental lo miró fijamente, y en esa mirada se encontró una reciprocidad inesperada. El miedo puede ser mi aliado o mi enemigo, murmuró Javier, reconociendo su propio viaje hacia la valentía. Ahí, en el corazón del desafío, vislumbró la posibilidad de que su vida podría transformarse por completo, no solo a través de la relación con el semental, sino también a partir de la relación que comenzaba a establecer consigo mismo. No era solo un encuentro, era el inicio de un viaje de autodescubrimiento. En ese instante de conexión, su mente quedó en blanco, y un profundo sentido de propósito lo llenó. Este es el principio de una nueva historia, pensó. Pero justo en ese momento, un fuerte ruido interrumpió su concentración. Algo en su entorno había cambiado, un nuevo desafío se estaba gestando. El aire se volvió pesado, y Javier sintió que los ojos estaban sobre él nuevamente. Sería este el verdadero test que determinaría no solo el destino del semental, sino el de su propia transformación. La tensión se alzó, y la incertidumbre se transformó en un apremiante sentido de desafío. Javier se preparó para el próximo paso, sin saber que lo que vendría podría redefinir su identidad de formas que nunca había imaginado. ¿Podría este nuevo obstáculo ser la clave para finalmente liberar no solo al semental, sino también a su verdadero yo? El estruendo resonó nuevamente, y el semental, temeroso, dio un salto. Javier sintió como la tensión se enredaba a su alrededor, como si un hilo invisible lo uniera a la bestia. El ruido provenía de un grupo de trabajadores que habían decidido alborotar al semental, ignorando el frágil equilibrio que había logrado establecer. Estos hombres, desconocidos para él, eran un recordatorio de su propia lucha contra la opresión y el juicio. ¿Qué haría yo en su lugar?, se preguntó, sintiendo una chispa de desafío. Decidió que no podía dejar que su progreso se desvaneciera. Cada segundo que pasaba era fundamental. Con un profundo suspiro, orientó su atención de nuevo al semental. Aunque el caos lo rodeaba, había un espacio sagrado en el que ambos podrían trabajar juntos. Enfrentó el desafío no como un obstáculo, sino como una oportunidad de reafirmar su determinación. Se volvió hacia el caballo, y lo que vio fue un espejo de sus propias luchas. Lo entiendo, amigo, murmuró, reconociendo la experiencia compartida de miedo y desconcierto. Javier se concentró en su respiración y en su energía, canalizando una calma que se sentía casi tangible. La conexión que había comenzado a forjarse entre ellos no podía romperse por un estallido de ruido. Mientras evaluaba la situación, comprendió que la clave no solo era su enfoque en el semental, sino también la necesidad de manejar el entorno. Con movimientos controlados y seguros, hizo una señal a los hombres que lo rodeaban. «Espera», les solicitó con firmeza, aún sabiendo que sus palabras quizás no tendrían el peso deseado. Sin embargo, esta vez, no se sintió impotente. Había aprendido a comunicar sus deseos con una voz de autoridad interna que desconocía. Para sorpresa de todos, algunos hombres se detuvieron. La duda brilló en sus ojos. ¿Podía realmente un joven, aparentemente inexperto, tener control sobre la situación? Javier intuyó que esa era su oportunidad. Se volvió hacia el semental, y con una voz suave pero clara, comenzó a hablar. Explicó su intención de ayudar, no solo al caballo, sino también a sí mismo. La sinceridad en su voz resonó con un poder que nunca había sentido antes. El semental, aún temeroso, escuchaba. Cada palabra de Javier parecía un paso en un nuevo camino, un camino de confianza y entendimiento.
No somos solo animales de combate, reflexionó, somos seres que anhelan conexión. A medida que sus párrafos se entrelazaban en su mente, Javier se dio cuenta de que el lenguaje, aunque poderoso, no era suficiente. La verdadera conexión residía en las acciones coherentes con sus palabras. Un ambiente de respeto sería la clave para calmar no solo al semental, sino también al tumulto que se movía a su alrededor. Tomando una decisión audaz, se posicionó en medio de los trabajadores. Con gestos democráticos y pacientes, les mostró el impacto que sus acciones estaban teniendo. Si traemos calma, el semental responderá, explicó, abriendo una nueva línea de comunicación con ellos. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra, como si su propia convicción le infundiera la fuerza que le había faltado en el pasado. A medida que las tensiones disminuían, Javier se sintió diferente, el centro de su ser se alineaba con su propósito. Aceptó que podía formar su destino, no solo en relación con el semental, sino también con todos los que lo rodeaban. Este momento se convirtió en un crisol, el estrés se fusionaba con la confianza, mientras los hombres comenzaban a escuchar sus directrices, pero en lo profundo de su ser, la voz de la duda aún susurraba, ¿podré mantener esto? ¿Realmente soy capaz? Javier sintió la presión apretándose, como un corsé que amenazaba con marcar su rendición. Era evidente que este nuevo desafío no solo trataba de dominar el momento, sino de enfrentarse a las antiguas inseguridades que aún residían en su interior. La conexión se perfilaba en el aire, pero también lo hacía la incertidumbre. Mientras se volvía de nuevo hacia el semental, comprendió que esta era una batalla de emociones tanto como de implicaciones. ¿Podría esta experiencia revelarle habilidades ocultas que nunca había antes reconocido en sí mismo? ¿Era realmente un líder en formación, o todo era una ilusión? Con el corazón palpitante, Javier se preparó para el próximo paso. No solo era un joven que lidiaba con un caballo indomable, era un ser humano en una búsqueda de su propia verdad. Sin embargo, la pregunta latente persiste, ¿podría este momento ser la clave para su propia transformación, o se encontraría otra vez ante el abismo de su inseguridad? Javier se centró en el semental, notando cómo poco a poco su respiración se había hecho más calma. Había algo poderoso en identificar esa pausa, esa sinfonía entre dos seres que, a pesar de sus diferencias, compartían el mismo espacio disonante. La incertidumbre que lo acompañaba era un peso, pero también un motor. En esa conexión, Javier se dio cuenta de que su viaje personal se entrelazaba con el de la bestia mientras lidiaba con las miradas de los trabajadores, que ahora observaban su interacción con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Javier sintió que una nueva chispa de autoconfianza comenzaba a encenderse en su interior. Era un arte delicado, un baile donde cada paso necesitaba ser calculado con precisión. Soy más que un niño sin experiencia, pensó. Puedo ser la voz de la razón aquí. La idea de ser un catalizador de cambio resonó en su mente. Se aferró a ella como a un salvavidas. Si el semental podía aprender a confiar, tal vez él también pudiera con decisión. Se acercó un poco más al semental, extendiendo una mano. Había aprendido que el lenguaje corporal comunicaba más que cualquier palabra, era una danza silenciosa que desafiaba al miedo y a la agresión. No estoy aquí para lastimarte, susurró, convencido de su mensaje. La calma empezó a calar en el ambiente. Los hombres, que antes eran una fuente de caos, ahora se convertían en un público fascinante. Javier notó que sus expresiones comenzaban a cambiar, la duda se tornaba en curiosidad. Si lograba controlar esa atención, podría convertirse en el arquitecto de su nuevo destino, el que había anhelado durante tanto tiempo. No obstante, en su mente, las sombras de la inseguridad aún danzaban con avidez. Había un velo de ansiedad que giraba en torno a él, recordándole las ocasiones en que había fallado. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si esto se derrumba? Se preguntó. Pero a medida que sus pensamientos se adentraban en la oscuridad, Javier se dio cuenta de que esa introspección era necesaria. Había que enfrentar sus demonios para seguir adelante. El semental, sintiendo la energía que emanaba, comenzó a calmarse. Su respiración se hacía más regular. Javier, sintiendo esta transformación, les dirigió una última mirada a los trabajadores. Observe lo que puede suceder cuando decidimos dar un paso atrás, instó, su voz resonando con firmeza. No se trata solo de domar un caballo, se trata de entender y respetar. Las palabras se pronunciaban con un peso que los hombres comenzaron a absorber. Un pensamiento se abrió paso entre la confusión. Podrías ser un líder, Javier. Esa semilla había sido sembrada y ahora empezaba a florecer en su mente.
la realización de que su batalla no solo se libraba con el semental, sino también con quienes lo rodeaban, le inyectó una motivación renovada. Sin embargo, cuando el semental finalmente relajó su cuerpo, dio un paso hacia él en un gesto de aceptación. Casi como si le diera la bienvenida a este nuevo entendimiento. Javier sintió un torrente de victoria, pero algo aún le inquietaba. Mientras la pequeña multitud aplaudía su éxito, él miró hacia el futuro y se preguntó si esto era realmente el principio de un nuevo rumbo. ¿Podría este mismo proceso ofrecerle respuestas a sus propias luchas internas? ¿Podría esta conexión con el semental abrir las puertas a una vida llena de propósito y dirección? Antes de que pudiera reflexionar más, la figura de un hombre robusto se acercó, sus maneras eran desafiantes, su mirada fría. ¿Qué crees que estás haciendo?, rugió, rompiendo la atmósfera eufórica. Javier sintió como el helado miedo volvía a apoderarse de él, como un viejo amigo del que creía haber escapado. El verdadero desafío estaba por llegar, y la pregunta titilaba en el aire como un rayo antes de la tormenta: ¿sería capaz de enfrentar no solo su vida, sino también al antagonista que ahora se mostraba ante él? Javier sintió como el crujir de la tierra bajo sus pies resonaba en su interior, como el eco de un tambor que anunciaba un enfrentamiento inminente. El hombre robusto, cuya figura imponente parecía abrumar a todos a su alrededor, era un recordatorio de que, por mucho que hubiera logrado conectar con el semental, el verdadero reto aún estaba por comenzar. La voz grave de aquel hombre retumbaba en su mente: ¿qué crees que estás haciendo? Las palabras, en su dureza, lo sacudieron de su momento de autoconfianza. Respiró hondo, sintiendo como su corazón se aceleraba, pero reconoció que esta confrontación era, de alguna manera, una extensión de la confianza que había decidido otorgarse a sí mismo. En su interior, las dudas comenzaron a transformarse en una determinación más firme. Estaba allí para establecer no solo su posición frente al semental, sino también frente a los hombres que lo observaban. Estoy dando un paso hacia lo desconocido, lo que hace falta, respondió, no sin antes hacer una pausa para ajustar su tono. Mirando a los ojos del hombre, Javier se vio obligado a ser el líder que había empezado a imaginarse. Estoy enseñando a este caballo a confiar, así como yo estoy aprendiendo a hacerlo. Las palabras fluyeron con más convicción de lo que anticipaba. La mirada del hombre desafiante se endureció, pero Javier no retrocedió. Había descubierto algo significativo en sus interacciones previas: apostar por una conexión genuina podía conducir a resultados sorprendentes. No solo con el semental, sino con las personas que lo rodeaban. Puede que veas esto como una mera exhibición, pero es mucho más. No se trata de domar, se trata de comprender, continuó, sintiendo el calor de su propio discurso. Mientras hablaba, Javier se dio cuenta de que no estaba solo frente al semental. La tensión acumulada en sus comportamientos, el acto de acercarse a un ser temeroso, se reflejaba en su forma de enfrentar a este nuevo antagonista. Se trataba de un diálogo interno donde la lección no solo se aplicaba en el corral, sino también ahora, frente a una persona que representaba sus propios miedos. Fue en ese momento que sintió la conexión con los otros hombres, que observaban, quizás más cautelosos que antes, cómo este pequeño triunfo podía desencadenar un cambio de percepción. La atmósfera se tornó más pesada, incluso el semental parecía intuir la tensión. Un silencio incómodo se asentó en el aire, seguido de un murmullo que comenzaba a gestarse entre los trabajadores. Javier tomó nota de ello. Había dado un paso hacia la transformación, tanto personal como profesional. Y a medida que las palabras asumían vida, se daba cuenta de que instar a los demás a ver más allá de los límites de su entendimiento era parte del mismo viaje que había comenzado con el caballo. Cuando el hombre se inclinó lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, pero Javier no se dejó afectar. Esa sonrisa no era más que un desafío velado. Algo en su interior se encendió, una chispa que le dijo que había un campo fértil para abordar no solo la interacción con el semental, sino también su papel en el lugar que ocupaba. De repente, el hombre robusto se cruzó de brazos y preguntó: ¿de verdad crees que puedes convertir al semental en un caballo de confianza? ¿Puedes hacer que confíe en ti, a pesar del miedo que ha experimentado? La provocación fue clara, y las dudas comenzaban a hacerse palpables en la mente de Javier. ¿Podría realmente hacer eso? El desafío se presentó ante él como una montaña que debía escalar. Pero ahora, con el reconocimiento de que su lucha personal también podía reflejarse en este proceso, sintió que la oportunidad de crecer se extendía como un horizonte inquebrantable. Un día lo haré, no solo para mí, sino para demostrar que con entendimiento y respeto, todo puede ser posible. El desafío había crecido, y Javier sabía que este era solo el comienzo de una lucha mucho más amplia, una que iba más allá de un semental que necesitaba ser domado.
El conato de la certeza se instalaría en su interior, impulsándolo a desentrañar no solo los miedos, sino también su capacidad de liderazgo. La mirada del hombre se endureció nuevamente, parecía que estaba a punto de responder. Sin embargo, la brisa que soplaba en el corral advertía de nuevas posibilidades. ¿Sería Javier capaz de equilibrar su búsqueda de aceptación con su deseo de transformación, tanto dentro como fuera del corral? Mientras la expectación crecía, sintió el retumbar de los pasos de su destino aproximándose. La indiferencia del hombre robusto se transformó en una risa hiriente. ¿Crees que lo lograrás? ¿Te estás engañando? Sus palabras eran como clavos, buscando hendir sus dudas más profundas. Sin embargo, Javier se sintió más que nunca decidido. Ahora comprendía que no solo estaba en juego su relación con el semental, sino también su confianza en sí mismo y su capacidad de superar adversidades. Miedo, inseguridad, pensó, mientras sus manos sudaban frente a la presión de ser el foco de atención. Pero esta vez, no se dejaría arrastrar por el pánico. En lugar de eso, decidió emprender un enfoque diferente. Quizá el reto no era solo sobre el caballo o sobre el hombre frente a él, sino una oportunidad para transformar su relación con el miedo. La imagen del semental pasó por su mente, un animal que había sido moldeado por la desconfianza y la experiencia de dolor. ¿No era eso similar a lo que había sentido en su propia vida? Desde la mirada de su padre desilusionado hasta las palabras que habían marcado su juventud, Javier sintió que su experiencia personal se reflejaba en la lucha del caballo. Como él, el semental había aprendido a bloquearse, cerrando su corazón ante la posibilidad de conexión. Javier cerró los ojos por un instante. Una inspiración renovada lo atravesó. Era como si el aire mismo le ofreciera el aliento necesario para seguir adelante. Voy a intentarlo, murmuró para sí, buscando argumentos que sus palabras fueran más que simples frases, que fuesen una acción con significado. Desde la confianza, desde el entendimiento. Y quizás, de esta forma, no solo el semental sino también yo encontraré lo que necesitamos para avanzar. Cuando abrió los ojos nuevamente, ya no era el mismo. Ciertamente aún había temor, pero había tomado una decisión consciente. Sin mirar al robusto hombre, pasó junto a él, dirigiéndose hacia el semental con un propósito renovado. La mirada del caballo era un caos de incertidumbre y desafío, reflejando en sus ojos lo que llevaba años dentro de él. Hoy no solo voy a acercarme a ti, sino que voy a escucharte, se dijo. Con cada paso, sentía como sus temores retrocedían y su coraje crecía. Se agachó, bajando su cuerpo a la altura del animal. Mirarle a los ojos era un intento de desmantelar esa estructura impenetrable que tanto lo había limitado. Este no era solo un entrenamiento, era una conexión auténtica. Mientras tanto, los otros hombres observaban, algunos escépticos, otros intrigados por la transformación que estaban presenciando. Javier podía sentir las miradas, sus cuerpos, tensos como cuerdas listas para romperse, se volvían más relajados. Era como si su vulnerabilidad comenzara a resonar en ellos. Solo confía en mí, le dijo al semental, sintiendo intuitivamente que su voz debía ser firme pero suave. A medida que extendía su mano, notó cómo el animal se movía ligeramente hacia atrás, inseguro. Enfrentando la dificultad, Javier recordó su propio viaje, los caminos llenos de tropiezos, las barreras que había tenido que derribar para avanzar en la vida. Poco a poco, tomó la decisión de no rendirse. Con cada palabra que le ofrecía al caballo, también se las ofrecía a sí mismo. Abrió su corazón, y con eso, abrigó un nuevo entendimiento sobre lo que significaba ser vulnerable. Si el semental podía aprender a confiar, ¿por qué no podría él mismo? De pronto, se dio cuenta de que estaba construyendo no solo una relación con el semental, sino una relación con su propia esencia. En ese momento, el caballo dio un paso hacia adelante. La multitud contuvo el aliento. El robusto hombre, que había exhibido desprecio, ahora tenía el rostro grave, como si comenzara a reevaluar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Javier no permitiría que la incertidumbre lo rozara. Este proceso era un viaje hacia lo desconocido, y aunque la recompensa estaba en el horizonte, sabía que el camino sería complicado. Pero en su corazón, un nuevo fuego ardía. Este era el momento de la verdad, donde enfrentaría sus miedos y transformaría no solo al semental, sino también a su propia historia. La mezcla de emociones lo inundó. Sin embargo, lo que más había cambiado era su claridad sobre su camino. No estaba solo luchando contra un caballo, sino liberando la fuerza de su potencial interior. Mientras el semental se acercaba a su mano decidida,
un nuevo desafío surgía en su mente. ¿Podré sostener esta transformación y llevarla a otras áreas de mi vida? De repente, en el aire flotaba una inquietud electrizante. Javier sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba, y su corazón se aceleraba ante la posibilidad de un nuevo giro inesperado. ¿Las miradas podrían ser agentes de cambio real en su entorno? ¿Cómo afectaría esto su futuro dentro y fuera del corral? Mientras la tensión crecía, la transformación apenas comenzaba a delinearse, ofreciendo a Javier un nuevo sentido de destino. El momento en que el semental dio un paso hacia Javier fue crucial, pero no solo para el caballo. Era como si una parte de su propia esencia también se moviera, abandonando un lugar de estancamiento que había conocido por tanto tiempo. La incertidumbre aún pulsaba en el aire, pero había algo nuevo, un sentido de posibilidad. Controlando su respiración y manteniendo su mirada en el caballo, Javier sintió que el entorno se desvanecía. Los murmullos de los observadores se redujeron a un susurro distante mientras se concentraba en la conexión que estaba a punto de establecer. Era un momento de verdad donde sus inseguridades podían disolverse, y la oportunidad de redefinir su historia estaba a su alcance. Escuchar es lo más importante, se recordó. Comprendía ahora que la clave no solo era el manejo del semental, sino también entender su lenguaje, sus miedos. Se sintió embargado por una profunda empatía. En ese instante, se sintió menos como un hombre enfrentando a una bestia y más como un compañero en un viaje hacia la sanación. A medida que su mano se acercaba, el caballo titubeó pero ya no retrocedía. Javier tomó ese silencio como una señal de que había algo en las palabras que había pronunciado, en su determinación genuina, que resonaba en él. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse si esa conexión podía ser suficiente para romper cadenas más profundas, las de su propia vida. Recorrió su mente, pensando en la desilusión de su padre y las palabras que lo habían marcado durante años. ¿Cómo había permitido que esos ecos de inferioridad moldearan sus acciones y decisiones? Este desafío con el semental se había convertido en un espejo, en el que reflejaba no solo las batallas del caballo, sino las suyas propias. Volver a la infancia era doloroso, pero también liberador. Al sentir que el semental se acercaba lentamente a su mano, ocupó cada segundo en redirigir su energía. Hoy empiezo de nuevo, no solo para ti, sino para mí. Era el oro de su intención el que materializaría este vínculo. Por primera vez, el ámbito de la confianza se comenzaba a establecer en un espacio que había estado carente de posibilidades. Sin embargo, en el fondo, una voz mantenía la tensión, cuestionando su decisión. ¿Y si fallas? ¿Y si este esfuerzo es en vano? Mientras la duda lo abrazaba, Javier se recordó: el miedo puede ser una prisión o una plataforma de lanzamiento. Precisamente en ese punto de conflicto, se dio cuenta de que estaba acumulando una sabiduría que lo empoderaba. Con cada pequeño avance del caballo, la multitud comenzaba a vibrar con una energía diferente. Algunos hombres fruncían el ceño, mientras que otros parecían estar tomando nota. Javier se sentía más fuerte no solo por el acercamiento al semental, sino porque empezó a percibir el potencial en sí mismo. Ese potencial de ser un líder, un guía, alguien que podría ayudar a otros a transformar sus vidas. La escena se transformó en un terreno fértil de interacción. Las miradas que antes denotaban escepticismo ahora mostraban curiosidad y respeto. Eran abrazadas por la esperanza que él había comenzado a alterar en su propia vida. Javier sintió que ya no solo dominaba el arte de acercarse a un animal temeroso, sino que estaba descubriendo su propia voz en medio de la multitud. Justo cuando el semental finalmente se acercó, rozando suavemente su mano con su nariz, un nuevo desafío hizo eco en su mente. ¿Ahora qué? ¿Cómo transformar esta conexión en algo sostenible y profundo? Esta era solo la semilla de un nuevo viaje que apenas comenzaba a germinar, y el roce del caballo con su piel se sentía como el preludio de un cambio radical. Sin embargo, el robusto hombre que lo había menospreciado aún se mantenía al margen, observando con una mezcla de incredulidad y advertencia. Había un reto aún más grande al horizonte, un posible enfrentamiento que podría cuestionar no solo su camino individual, sino todo lo que había ganado en esa jornada. Javier miró al semental, sintiendo la conexión ya establecida, y recordó que la transformación no se limita a un momento, es un proceso continuo. Mientras la multitud comenzaba a murmurar, anticipando lo que vendría, una pregunta se cernía en el aire: ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar para sostener esta verdad recién descubierta? La tensión creciente anunciaba que el verdadero viaje apenas comenzaba, y la lucha interior se intensificaba. Con el semental cercanamente apoyado en su mano, Javier sintió que la energía en el ambiente se transformaba. El contacto físico con el animal era más que un simple roce,
era un vínculo que resonaba hasta lo más profundo de su ser. Sin embargo, la mirada del robusto hombre que había menospreciado su esfuerzo lo agitaba en un mar de dudas. Su presencia era un recordatorio de los viejos temores, de lo que significaba realmente ser cuestionado. ¿Ahora qué? Repetía en su mente, golpeando con la fuerza de una campana. Era un momento trascendental, y sin embargo, la pesada sombra de la inseguridad lo seguía. ¿Podía sostener lo que había comenzado? Era capaz de convertir esta conexión fugaz en un camino de crecimiento mutuo. El murmuro de la multitud, que antes configuraba el fondo de su ansiedad, se tornó en un canto de expectativas. Javier se dio cuenta de que aquellos que antes lo miraban con escepticismo ahora se contagiaban de su determinación. Un chisporroteo de adrenalina recorría su cuerpo, encendiendo un fuego interno que le decía que la transformación no era solo para el semental, sino para él también. A medida que se adentraba en esta relación, Javier sintió que se despojaba de las cadenas de conformidad que lo habían mantenido atado. Miraba al semental, en un acto simbólico, decidió no solo ser un domador, sino un aprendiz de la vida misma. Comprendió que el poder no solo se hallaba en la fuerza física, sino en la habilidad de conectar, de comunicar y de ser vulnerables. Hoy es mi primer día, se dijo, reafirmando su nuevo papel no solo como alguien que doma caballos, sino como un individuo que busca dominar sus propios miedos. Esa revelación vertiginosa le dio la idea de que el verdadero valor se encuentra en la humildad, la apertura a aprender de cada tropiezo y cada conexión. Mientras el semental relajaba su cuerpo y permanecía casi a su lado, Javier empezó a reflexionar sobre cómo podría avanzar. ¿Qué pasos tomaría para garantizar que esta experiencia no se convirtiera en un simple momento efímero? La educación que había recibido sobre el manejo de caballos lo había preparado, pero la sabiduría emocional y la empatía eran cualidades que necesitaba cultivar con esmero. Observando el rostro de la multitud, Javier notó que cada mirada portaba sus propias historias. Creó un plan en su mente: si podía establecer una relación duradera con el caballo, quizás podría ayudar a otros a hacer lo mismo en sus propias vidas. Sería un mentor no solo del semental, sino un guía para otros que desearan enfrentarse a sus propios retos. Sin embargo, el estigma de la duda seguía agisando su camino. Esa voz interior persistente retumbaba en su cabeza: ¿y si no puedes permanecer firme? ¿Y si fallas de nuevo? La realidad del juicio de los demás se volvía cada vez más palpable, y ese robusto hombre volvía a surgir en su mente como la encarnación de sus mayores temores. Decidido a confrontar esa duda, Javier respiró hondo. Era tiempo de salir de su zona de comodidad y ser valiente, no solo frente a los demás, sino frente a sí mismo. El cambio ya había comenzado con el semental, y estaba listo para ser el faro que iluminara tanto su camino como el de aquellos que, como él, buscaban crecer así. Con el corazón acelerado, Javier tomó la decisión de abrazar las incertidumbres y transformarlas en aprendizajes. Estoy aquí para quedarme, no solo para ti, sino también para mí, murmuró al semental, sintiendo la conexión fortalecerse. En ese instante de claridad, una chispa de audacia brotó en su interior. Se dio cuenta que no solo se enfrentaba a un caballo, se enfrentaba a su vida. Pero antes de que pudiera esbozar un plan definitivo, un grito resonó desde la multitud, desatando una oleada de tensión: «¡Eres incapaz! Volverás a fracasar». Las palabras impactaron como un golpe en el pecho, y la multitud contuvo la respiración. Javier sintió el peso de los ojos de todos en él, cada juicio y cada escepticismo renaciendo. De repente, el viaje que había comenzado se volvió incierto. ¿Tendría el valor para mantenerse firme frente a la oposición, o se dejaría llevar por el abrumador eco de sus propios miedos? La llamada al cambio había comenzado, pero el verdadero desafío era solo el comienzo. Javier se detuvo, consciente del roce de la crítica y el miedo acumulado en su pecho. Sin embargo, la determinación brotó de su interior como un manantial. Su respiración se hizo más profunda mientras enfrentaba el murmullo que lo rodeaba. La sombra del robusto hombre, que antes representaba todas sus inseguridades, comenzaba a desvanecerse ante la luz de su nueva verdad. «Soy más que un niño que quiere domar un caballo», murmuró para sí mismo, recordando la lucha de su madre y la valentía de su padre. Aquello no era solo un espectáculo, era una afirmación de su voluntad, un reconocimiento de sus sueños y de su propia voz, que comenzaba a resonar con autenticidad. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, empujando sus miedos hacia un rincón oscuro donde no pudieran atormentarlo más. «Hoy no solo entrenaré a un semental», pensó Javier, «hoy también demostraré al mundo que tengo la capacidad de transformar mi vida». Con renovada firmeza,
Javier se dirigió de nuevo al semental, mirándolo a los ojos. No estoy aquí para fallar, estoy aquí para aprender, declaró, su voz resonando con una seguridad naciente. Este era el momento de ser vulnerable, de aceptar que la conexión requería tanto de él como del animal frente a él. Se agachó, manteniendo su mirada en la de la bestia, y con un leve gesto extendió su mano hacia el semental, transmitiendo un mensaje que iba más allá de las palabras: confía en mí. Para su sorpresa, el semental respondió de una manera inesperada. Su cuerpo, antes rígido y temeroso, comenzó a relajarse. La multitud observaba, y Javier sintió la atmósfera vibrar con la esperanza. Tal vez esto no sea solo un enfoque hacia el semental, tal vez es el principio de un cambio en cómo me veo a mí mismo, reflexionó. El robusto hombre, que había sido una figura despectiva, ahora miraba con atención. Javier sintió esa mirada como un desafío, pero no retrocedió. Si puedo lograr que este semental confíe en mí, puedo enfrentar cualquier reto que se presente. Fue un momento de revelación, no solo se trataba de domar al animal, se trataba de domar sus propios miedos, sus inseguridades, y convertirse en el hombre que siempre había deseado ser. Cada paso que daba hacia la bestia era un paso hacia su crecimiento personal y su emancipación del juicio ajeno. La conexión que había forjado con el semental crecía, y Javier supo que no regresaría a la vida que conocía antes. La transformación no solo era sobre dominar al caballo, sino sobre dominar su vida, enseñándole cómo enfrentar los retos en el futuro. Con el levantamiento de un nuevo entendimiento, el semental finalmente tomó el incierto paso hacia Javier, tocando su mano con su hocico. Un rugido de júbilo llenó el aire, el signo de confianza que ambos compartían se convirtió en el símbolo de su viaje de transformación. La multitud, antes desdeñosa, ahora aplaudía, abriendo espacio para ovaciones. Lo logré, pensó Javier, sintiendo el aclamado reconocimiento no solo del público, sino de él mismo. Había superado las murallas de su propia autoexigencia, había demostrado que el verdadero coraje radica en la vulnerabilidad. En ese instante, entendió que la conexión no solo lo había cambiado a él, sino también a todos quienes lo rodeaban, convirtiéndolo en el catalizador de un cambio más profundo y hoy, Javier no solo se había ganado la confianza del semental, sino que también había conquistado sus propios demonios. Su voz resonaba con una fuerza desconocida, una autoridad que jamás había creído poseer. Era un niño que había domado un caballo, pero más que eso, se había domado a sí mismo. La vida le sonreía con infinitas posibilidades, y por primera vez, solo podía ver hacia adelante, hacia un camino lleno de promesas. Ahora, con el semental a su lado y el nuevo respeto reflejado en los rostros de quienes lo habían subestimado, Javier se sintió en control de su destino. Este es solo el comienzo, se dijo con firmeza, sintiendo que el viaje de transformación apenas comenzaba a florecer. Tomen nota, no dejen pasar este momento de triunfo. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán a alcanzar sus sueños. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a la comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.